Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Héctor Muñoz y le doy la más cordial bienvenida a una edición más de su programa Acontecer. Saludo con mucho gusto al auditorio que nos sintoniza en los 18 municipios del estado, desde Choix hasta Escuinapa. Hoy vamos a tener el gusto de platicar con el licenciado Guillermo Calles Godoy. Vamos a hablar sobre las perspectivas económicas, sobre todo en el mundo global, para aterrizarlas aquí en México. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles acerca de la revista Gente. La revista Gente es una revista de circulación estatal que trae diversas secciones y contenidos, entre ellas de sociedad, política, cultura, historia, gastronomía y moda. Es una revista muy completa que usted la puede adquirir en el www.gentesinaloa.com. Antes de pasar con nuestro invitado, vamos a ir a un corte. No se vaya, quédese con nosotros. En un minuto regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Le recuerdo al auditorio que nos puede sintonizar en el canal 2 en Mochis, canal 7 en Mazatlán, canal 3 en Culiacán, o también a través del sistema de Megacable en todo el estado, canal 221 Megacable. También a través del internet en el www.tvpacifico.com.mx. Sus comentarios a mi Twitter en @jHectorMuñoz o a mi Facebook Héctor Muñoz. Hace rato les comentaba que el invitado de esta noche es el licenciado Guillermo Calles Godoy. El tema que hoy vamos a platicar son las perspectivas económicas. Antes de pasar con nuestro invitado, déjenme comentarles una breve semblanza. Él es licenciado en Administración Financiera por el Tecnológico de Monterrey. Tiene una maestría, MBA, como le dicen los gringos, Master of Business Administration, con especialidad en finanzas por la Universidad de Phoenix. Asesor en estrategias de inversión, figura 6 por parte de la AMIB por sus siglas. Director de banca privada, Grupo Financiero Actinver en Culiacán, profesor universitario de Cátedra del TEC de Monterrey, colaborador editorial del periódico Noroeste en su columna, muy leída por cierto, Contexto Financiero, consejero de Coparmex Sinaloa y además consultor independiente. Bien, como les decía, hoy está con nosotros el licenciado Guillermo Calles Godoy. Guillermo, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Bien, pues es un gusto tenerte aquí con nosotros nuevamente. Pues recuerdo que hace algunos años estuviste aquí cuando empezamos en el primer año, fuiste de los primeros 3 o 4 invitados que vinieron aquí a Acontecer. Me da mucho gusto, pues bien pasaron algunos años, no recuerdo si fue cuando analizamos la crisis del 2008, 2009, los efectos, todo eso, pero en fin, hoy pues qué bueno que nos acompañas aquí pues para platicar del contexto financiero internacional, de las perspectivas, porque mucha gente se pregunta, y hemos tenido pues candidatos aquí nosotros ahora en este proceso que acaban de pasar las elecciones. La gente, sin embargo, siempre una de las preocupaciones es qué va a pasar con sus ahorros, qué va a pasar con sus expectativas, qué va a pasar con la economía. Y eso, bueno, pues aquí vamos a platicarlo y a preguntarle al licenciado Guillermo Calles Godoy. Bien, pues coméntanos, ¿cómo ves el mundo global? Muchas gracias, doctor. Antes que nada, te agradezco mucho la invitación, por la invitación a tu programa y tener la oportunidad de saludar a tu auditorio. Bien, pues muchas gracias. En lo general, la gran mayoría de las corredurías serias, los analistas prestigiados, las plumas que tienen mucho más bagaje, hablan de una recuperación lenta en la economía global. Sin embargo, venimos de un momento histórico, venimos de la crisis más profunda de los últimos 80 años, precisamente esta crisis que se gestó desde finales de 2007, explotó en 2008 y pasó de ser una crisis hipotecaria a una crisis bancaria, después a una crisis financiera, después a una crisis económica y terminó siendo la crisis global más importante desde la crisis de la Gran Depresión. Contaminó al planeta. Totalmente, totalmente. Existían ya vehículos de inversión muy complejos, vehículos
que estaban apalancados y que estaban sobreapalancados. Eso generó que en el momento en el que se dio la debacle hipotecaria en Estados Unidos, pues muchísimos de estos instrumentos pagaron tasas negativas, eran instrumentos muy relacionados a las hipotecas. Las hipotecas de manera convencional son el segundo papel más seguro que puede manejar un inversionista. Entonces, pues, se fueron desafortunadamente con muy malos resultados, desde tesorerías de empresas hasta tesorerías de estados, de municipios, de fondos de ahorro, inversiones personales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo fue a dar a los bonos basura, ¿no? Los bonos basura tuvieron mucho que ver. Los bonos hipotecarios se convirtieron, muchos de ellos, en bonos basura. Llegaron a valer cantidades muy por debajo de sus valores nominales. Hubo quitas muy importantes a la hora de liquidar estos bonos, y eso generó que muchas personas perdieran patrimonios, que se destruyera riqueza a nivel global, y es el caso que apenas 5, 6, 7 años después estamos saliendo y estamos tratando de recuperar algo de lo que se provocó con aquella crisis. Fíjate, Guillermo, hago una reflexión, porque la crisis de las hipotecas subprime, como tú lo mencionaste al principio, empezó en Estados Unidos, y ahorita en este año 2015 el país que pues tiene un poco más de recuperación es Estados Unidos. O sea, le dio la vuelta al mundo y regresó a Estados Unidos. Ahora, tú comentabas ahorita algo interesante, el tema de las hipotecas, porque en aquel año 2008, bueno, en Estados Unidos empezó por ahí, por el tema de las hipotecas. Coméntanos la situación, ¿cómo ves la situación macroeconómica después de todos estos años que han pasado desde la crisis de Estados Unidos? ¿Cómo ves el tema en Europa, en Asia? ¿Cómo lo ves en Estados Unidos y cómo lo ves en nuestro país? Precisamente lo que comentas probablemente sea muy sencillo de darle la vuelta, ¿no? Sí. de explicar gráficamente, como que le dio la vuelta. Sí. Pasó algo parecido. En Estados Unidos se vivió primero la crisis. Estados Unidos fue el primer país que ejecutó medidas de rescate. En Estados Unidos se implementaron paquetes muy importantes que se llamaban QE, Quantitative Easing, o rondas de apoyo monetario. Un país tiene políticas administrativas, políticas fiscales, políticas financieras y políticas monetarias. Precisamente las políticas relacionadas con la inflación y con el cuidado del valor de cada moneda es precisamente la política monetaria, la que instaura cada banco central. Estados Unidos inicia con un paquete que en ese momento era casi un cheque en blanco por más de 700 mil millones de dólares, y posteriormente sigue con un paquete fiscal por 600 mil, y luego con una tercera ronda que duró más de 2 años con 85 mil millones de dólares, pero al mes. Es una situación interesante que podemos detallar. Vamos a ir a un corte, ¿te parece? Claro que Bien. sí. Le recuerdo al auditorio, estamos platicando con el licenciado Guillermo Calles Godoy, asesor y analista financiero. Vamos a volver en un minuto. Yo soy Héctor Muñoz, no se vaya, quédese con nosotros, regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Hoy nos acompaña en esta noche el licenciado Guillermo Calles Godoy, asesor y analista financiero. Guillermo, antes de ir a un corte, pues nos comentabas acerca del contexto internacional. Adelante, por favor. Correcto. Platicábamos sobre los paquetes monetarios. Estos paquetes monetarios no son otra cosa más que medidas emergentes que un país utiliza para generar circulante de manera sintética. La teoría financiera nos dice que cuando se quiere reactivar una economía que está letargada o que está en una situación recesiva, lo que hay que hacer es bajar las tasas de interés para que las personas que no tienen acceso al crédito, al consumo o a la producción, ahora sí lo tengan. Como lo está haciendo Estados Unidos. Como lo hizo en su momento y está a punto de terminar. A punto de terminar. Y por otra parte,
Cuando una economía está pujante, está boyante, está en auge y se sobrecalienta, lo que hay que hacer como medida monetaria es subir las tasas de interés para que esas personas que tenían acceso al crédito muy barato dejen de tenerlo, y por otra parte que los ahorradores, en vez de invertir en la economía real o productiva, acudan al sistema financiero y guarden su dinero ante tasas de interés más atractivas. Bueno, es el caso que los apoyos monetarios que acabamos de comentar se utilizaron cuando la tasa ya no se podía bajar más. Llega un momento en que la tasa de interés de los instrumentos de inversión llega a cero. Y no puede ser negativa, por lo menos no en teoría. Entonces, se utilizan este tipo de apoyos monetarios para generar circulante de manera artificial. Se recompran bonos a los ahorradores, bonos bien pagados y con la liquidez en este momento, de manera que el ahorrador se hace de liquidez y a la hora de querer invertir nuevamente o de guardar su dinero, pues no hay buenas opciones porque la tasa está muy baja y finalmente termina por recurrir a gastar el dinero o a invertirlo de manera productiva. Estados Unidos lo hizo con estas 3 rondas de apoyo monetario muy cuantiosas, las más cuantiosas en la historia registrada, y finalmente, después de la tercera ronda de apoyo cuantitativo, en la que recompraba 85 mil millones de dólares al mes durante más de 2 años, es una cantidad enorme. Eso también contribuyó parcialmente a que la deuda pública acumulada de Estados Unidos se disparara hasta niveles inéditos. Hace poco más de un año Estados Unidos termina este inicio del fin del ciclo en el que estaba recomprando bonos, y ahora la pregunta es cuándo Estados Unidos, de la tasa que está en cero, prácticamente en ceros, va a empezar a subir. Porque tienen tiempo amenazando que la van a subir y que la Reserva y que va a sesionar la Fed y que la semana que entra, y ahí nos traen a todos ahí, sobre todo los que estamos atentos a todo lo que pasa. Una situación, hay una disyuntiva muy importante, y es una disyuntiva que a final de cuentas va a afectar a todo el mundo. Por un lado, Estados Unidos no sube la tasa de interés porque eso fortalecería aún más al dólar. Si Estados Unidos ahorita con una tasa que está, por lo menos de manera oficial, entre 0 y 0.25, tiene un dólar que en los últimos 6 meses se ha fortalecido hasta niveles, en algunos casos históricos, pues un aumento en la tasa de interés haría que Estados Unidos tuviera un dólar aún más fuerte y eso le restaría competitividad ante el resto del mundo. Ya tuvimos un ejemplo en el crecimiento del primer trimestre de la economía norteamericana, donde tuvo un decrecimiento del 0.7%. Los analistas serios lo ven como algo temporal. Estados Unidos viene con mucha fuerza y con un crecimiento y eso nos sirve sostenido, porque nos arrastra a nosotros y a muchos países. México mantiene esa correlación con Estados Unidos todavía, pero la disyuntiva de la que te platicaba, por el otro lado, no debe de aumentar la tasa de interés porque el ahorro real está entregándole tasas negativas al ahorrador norteamericano. Entonces está por un lado la parte pragmática, en donde aumentaría sus costos de deuda y en donde fortalecería el dólar, y por otro lado la parte teórica, en donde el ahorro como principal medio de crecimiento sostenible no se está privilegiando con una tasa neta negativa. ¿De acuerdo? Perfecto. Y Guillermo, ¿te recordarás cuando empezó el tema también de la crisis en Estados Unidos? Decían que, porque primero empezó en Estados Unidos, antes de irse a Europa, a la Unión Europea, se decía en aquel tiempo que el euro podría sustituir al dólar. ¿Recuerdas? Que se decía como moneda de uso común entre todos los países. Sin embargo, hoy vemos un euro, pues, que hay algunos países incluso que quieren dejar la zona euro para dejar el euro. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, teorías y opiniones siempre ha habido muchas. El medio financiero, si de algo goza, es de mucha democracia. Hay participación de muchos individuos. Yo te puedo decir que así como Estados Unidos fue el primero en aplicar estas medidas monetarias, posteriormente lo hizo Europa y posteriormente lo hizo Japón. De hecho, al revés, primero Japón y luego Europa. Entonces estamos viendo, con un par de años de desfase en cada una de estos ciclos, que Estados Unidos ya
ya no está necesitando de este apoyo adicional de circulante, ya dejó de recomprar bonos, está a punto de subir la tasa de interés, probablemente esto suceda entre septiembre y diciembre de este 2015. Viene detrás Japón, que ya tiene un par de años con un programa monetario igualmente muy intenso, guardando las proporciones, y finalmente Europa, que acaba de iniciar con su programa con 5 o 6 años de retraso. Entonces estaremos viendo desfases y estaremos viendo que Estados Unidos se va a recuperar primero porque fue el primero que actuó. En tanto a la hegemonía de una moneda u otra, pues tiempos traen tiempos. El euro tuvo su momento de esplendor. De hecho, veíamos cotizaciones cercanas al 1.60, por encima del 1.50. Estaba casi a €1 por 20 pesos, casi. En algún momento la paridad casi llegó. En algún momento la paridad entre el euro y el peso estaba cercana a los 19.90, algo así. En este momento la paridad se encuentra por debajo de los 17 pesos en su versión interbancaria, y contra el dólar, pues definitivamente en este momento va perdiendo la carrera. Está en la lona. Europa tiene serios problemas de integración. Vamos a poner un ejemplo en donde ponemos una fila de niños y queremos que la fila se vea derechita, homogénea, pero en la fila metemos a niños un poco más llenitos y a otros un poco más altos y otros más bajitos, y pues es imposible que la fila se vea pareja. Eso fue lo que pasó con la zona euro. Esta necesidad de competir con el mercado norteamericano los llevó a cometer ciertos errores y metieron en una misma moneda a países que tenían solamente turismo, con países que tenían turismo e industria, con países que tenían turismo, industria y tecnología. Entonces llegamos a una discrepancia fiscal en donde unos países con la misma moneda eran mucho más eficientes que los otros. Guillermo, te interrumpo, vamos a ir a un corte. Adelante, Está claro. muy interesante lo que estás comentando. Muchas gracias. Le recuerdo al auditorio, estamos platicando con el licenciado Guillermo Calles Godoy. Él es asesor y analista financiero. Vamos a ir a un corte, no se vaya, quédese con nosotros. Yo soy Héctor Muñoz, síganme en Twitter en @jHéctorMuñoz. Regresamos. Continuamos con su programa Acontecer. Hoy nos acompaña aquí en el estudio el licenciado Guillermo Calles Godoy. Él es asesor y analista financiero y nos está platicando acerca del contexto financiero internacional. Adelante, Guillermo. Platicábamos, doctor, de lo que está pasando en la zona euro. Es el caso que después de ya prácticamente 10 años de estas desigualdades, pues terminaron por surgir en las balanzas comerciales entre los mismos países estas diferencias. Grecia ha sido rescatado ya 2 veces. En estas fechas, precisamente en esta primera mitad del mes de junio, tiene vencimientos por más de 1.500 millones de euros. Así, ¿cómo ha dado problemas Grecia, no? Es un tema de competitividades y es un tema de crecimientos económicos, de eficiencias. Poner a competir a Grecia con Alemania, pues muy difícil. Simple y sencillamente, yo creo que va contra toda lógica. Finalmente, después de muchos años de acumular préstamos y de cubrir huecos con Fondo Monetario Internacional, con Banco Mundial, con la misma Comunidad Europea, se llegó un momento en el que Grecia y algunos otros países han topado sus líneas de crédito y pues te comento, Grecia tiene en estos momentos vencimientos por 1.500 millones de euros y las cifras y la información oficial nos dice que hay para pagar 300. Entonces están las negociaciones precisamente a todo vapor ahorita en este momento. Esperemos que Grecia pueda encontrar una solución para que no salga de manera desordenada de la zona euro. El dejar la moneda de manera desordenada, el salir por la puerta de atrás porque no se pudo hacer frente a los compromisos financieros, generaría un caos muy probablemente parecido al caos que vivimos financieramente en 2008. Entonces, si algún país habrá de dejar la zona euro
por sus intereses, por sus capacidades. Lo ideal ya en este momento es que lo haga de manera ordenada y de manera muy programada. Incluso antes de pasar con el otro continente, hace unos días, bueno, Angela Merkel estaba precisamente comentando de que, porque se hablaba de que probablemente Inglaterra la dejara la zona euro, o seguramente los estaba asustando ahí a los... Inglaterra no es parte. Perdón, bueno, pero sí conforma de alguna manera. También está entre los cuantos países, son 34, ¿cuántos? Está en la comunidad, pero no comparte la moneda. La moneda no la comparte, pero a final de cuentas comparte políticas y comparte muchos acuerdos interesantes. Y sobre todo es una de las potencias mundiales más importantes del famoso grupo G8. El tema en China. China viene de estar creciendo de manera sostenida durante prácticamente una década en niveles de 9,5, 10,5%, un crecimiento increíble, una economía que pasó de ser una economía maquiladora y netamente exportadora, está en este momento migrando a ser una economía de consumo, ya en términos económicos una economía de consumo pues bien llevada, se puede sostener durante mucho tiempo. En este momento, la economía de China está creciendo en niveles entre el 7 y el 7,5%. Dejó de crecer porque hace años creció, recordemos, arriba de 10 puntos. No dejó de crecer, se desaceleró. Es diferente. Sí, desaceleró. Entonces, esa desaceleración que ha experimentado China de niveles de los 10% a los 7,5%, ha tenido una repercusión a nivel global importantísima. Y eso también tuvo que ver que en años pasados, 2013, 2014, el crecimiento del mundo fuera ligeramente menor a lo que pudo haber sido. Desacelerado. ¿De acuerdo? Y finalmente vemos un Japón que después de más de una década perdida, un Japón que cayó en una espiral deflacionaria, el tigre asiático. Nuevamente con estos apoyos monetarios que implementó el nuevo banquero central, Kuroda, empezamos a ver que se sostiene, que sale de este momento crítico que vivió hasta hace menos de 10 años y se va convirtiendo nuevamente, va retomando esa posición. El lugar que perdió. Exactamente, entre las 5 principales economías del mundo. Guillermo, nos quedan 3 minutos más o menos. Para México, ¿qué perspectivas ves con las reformas estructurales? ¿Cómo le va a ir al mexicano? Adelante. Mira, en México hay una situación complicada. Se esperan crecimientos todavía menores al 3% para este año 2015, pero ya una vez que las reformas estructurales que se acaban de aprobar surtan su efecto, que estén implementándose, estaríamos viendo crecimientos probablemente del 3.2, del 3.3, del 3.4 para el siguiente año 2016. México sigue con una inflación controlada, es el caso que en este momento la inflación se encuentra cercana al 3%, que es el objetivo del Banco Central. Tenemos un tipo de cambio que está indebidamente depreciado. Esta especulación mundial ha hecho que el tipo de cambio llegue a niveles interbancarios cercanos al 15.50. Nosotros esperamos que el tipo de cambio hacia finales del año esté incluso hasta por debajo de los 15 pesos en su modalidad interbancaria. Reservas internacionales en sus máximos históricos, en casi 200,000 millones. 190,000 millones de dólares, líneas de crédito contingente por más de 70,000 millones de dólares con Fondo Monetario Internacional. Esperemos que este crecimiento de Estados Unidos apoye el crecimiento de México. Tenemos un turismo que viene creciendo. En los últimos meses, en el primer trimestre, vimos un crecimiento también del sector primario. El sector automotriz definitivamente es ahorita el bastión que está haciendo que México crezca de manera sostenida, de manera estable. Nos queda un minuto para cerrar el programa. Adelante. No, adelante, o sea, muy interesante el tema. Recomiéndale al auditorio qué hacer, porque con sus ahorrar, no ahorrar, invertir en qué. Adelante. Siempre hay que ahorrar. Es como platicábamos hace un momento, doctor y yo, el ahorro
es la base del crecimiento sostenible. Es la única base que puede generar que un individuo, una familia, una nación crezcan de manera sostenible. Siempre es importante ahorrar. Al momento de ahorrar es importante que nos acerquemos con instituciones y con instrumentos debidamente certificados, que estén regulados por la autoridad. Es muy importante que no acudamos a este tipo de instrumentos o de instituciones que no están debidamente registrados. Un asesor financiero capacitado deberá de medir el grado de tolerancia al riesgo y ofrecer cuáles son los instrumentos adecuados para cada inversionista. Bien, pues. Doctor, pues muchas gracias. No, muchas gracias. Incluso me quedaron como 20 preguntas, pero el tiempo no alcanzó. Pero te comprometo para que si próximamente me aceptes una invitación. Con mucho gusto, doctor. Aquí están de testigos los auditorios desde Choice hasta Escuinapa. Claro que sí, con mucho Bien, gusto. pues nos vamos. Hoy nos acompañó aquí en el estudio el licenciado Guillermo Calles Godoy. Él es asesor y analista financiero. Pues nos habló del contexto económico mundial y sus perspectivas. Nos vemos en la próxima edición con otro tema de gran interés. Yo soy Héctor Muñoz y este fue su programa Acontecer. Buenas noches, hasta pronto.